No tenemos que bautizarnos para ser salvos, sino que nos bautizamos porque somos salvos. En otras palabras, el bautismo ocurre después que una persona ha sido salva y no antes. Vamos a dar varias razones para explicar esto y luego explicaremos un poco más lo que significa creer en el Señor para ser salvo y por qué debemos bautizarnos después de ser salvos. En primer lugar, el Señor Jesucristo mismo dijo varias veces que la salvación era solamente por medio de creer en Él. En el capítulo 3 de Juan tenemos varios versículos que nos ayudan a ver eso. El versículo 14 dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el versículo 18 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y al final del capítulo, el versículo 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Este y otros versículos más nos muestran que el Señor Jesucristo ponía el énfasis de la salvación en su persona, en el creer en Él como el único Salvador personal. En segundo lugar, en el libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos que esto era lo que los apóstoles y los primeros creyentes predicaban en la iglesia en el primer siglo. Tenemos, por ejemplo, en el mismo capítulo 2, el discurso de Pedro el día de Pentecostés, Pedro diciendo estas palabras, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, en el versículo 21 del capítulo 2. Y más abajo, en el versículo 41, después dice, los que recibieron su palabra. ¿Cuál palabra? La palabra que había dicho Pedro, que el que invocar el nombre del Señor será salvo. Los que fueron salvos al creer en el Señor, dice, fueron bautizados. Los que recibieron su palabra fueron bautizados. Un versículo más en Hechos. Hechos capítulo 10, versículo 43, tenemos estas palabras. Todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Esto fue dicho en la casa de Cornelio, en Hechos 10:43. Así que tanto a judíos como a gentiles, el mensaje era el mismo. Creer en el Señor Jesucristo de todo corazón para ser salvo sin nada más que tenga que ser añadido. Pero en tercer lugar, tenemos las epístolas. Ellas mantienen la misma enseñanza. Vemos, por ejemplo, la carta de los romanos, que es tan importante en este tema de la predicación del evangelio. Capítulo 5, versículo 1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Después, en el mismo Romanos, pero en el capítulo 10, versículo 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y después más adelante, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don, un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, primero, el Señor Jesucristo lo dijo. Segundo, en los hechos vemos que eso era lo que los apóstoles predicaban. Y en tercer lugar, vemos que en las epístolas se daba esa misma enseñanza. Pero en cuarto lugar, algo muy interesante, el apóstol Pablo, el gran predicador del primer siglo, que fue el que llevó el evangelio a muchas partes del imperio romano de aquella época. Él dijo que él no había sido a bautizar, sino a predicar el evangelio. Eso está en 1 Corintios 1:17. Entonces, fíjense que él está diciendo que hay una distinción entre predicar el evangelio y bautizar. Él está diciendo, yo fui enviado a predicar el evangelio. ¿Qué está pasando acá? Que al Pablo decir eso, él sigue diciendo, en el mismo contexto del capítulo 1 de 1 Corintios, dice, doy gracias a Dios que ninguno de vosotros es bautizado, sino solo algunos pocos, y nombra un pequeño grupo de personas allí. Pablo está enfatizando allí la importancia de entender lo que es el evangelio, la buena noticia de salvación, creer en el Señor Jesucristo para ser salvo, y lo que debería ocurrir después, que es el bautismo. Si el bautismo fuese parte de la buena noticia de salvación, entonces Pablo era un predicador negligente, era un apóstol que no estaba cumpliendo con toda la misión, porque él mismo dijo, doy gracias a Dios que no he bautizado a ninguno de vosotros, de los corintios, sino solo a unos pocos. Y además está diciendo
en todo esto. No he sido enviado para bautizar, sino para predicar. Entonces, estos 4 argumentos creo que son muy importantes. Pero vamos a ver ahora entonces algo más. ¿Qué significa creer en el Señor Jesucristo para ser salvo? La salvación, con todos los versículos que hemos visto y muchos otros, nos dicen que la salvación es solo por gracia, la gracia de Dios que se da al que cree en el Señor Jesucristo. El problema para algunos es no entender correctamente lo que quiere decir creer en el Señor. Para muchos esto es algo solamente intelectual, creer con la mente, sí, yo creo en Jesucristo. Para otros es seguir una tradición, algo que su familia o su sociedad practica de forma normal. Pero creer en el Señor Jesucristo es algo mucho más que todo eso. Creer en el Señor Jesucristo implica aceptar completamente todo lo que Jesucristo dijo, comenzando por el hecho de que Jesucristo y su palabra nos dice que somos pecadores y si morimos en esa condición como pecadores, estaremos perdidos por toda la eternidad en el lugar del tormento eterno. Creer en el Señor Jesucristo, es decir, sí, Señor, tú tienes razón. Yo soy un pecador perdido que merece estar perdido eternamente. No puedo hacer nada para salvarme. Pero al mismo tiempo, ese pecador, al darse cuenta que está perdido, cree en el Señor Jesucristo al reconocer que Él es el único Salvador, que no hay nada que yo pueda hacer por mí mismo para salvarme, porque Jesucristo lo hizo todo cuando en la cruz murió por mis pecados, derramó su sangre para pagar el precio de mi salvación y al tercer día resucitó de entre los muertos, porque un Salvador muerto no puede salvar a nadie. Entonces el pecador, cuando se da cuenta de su triste estado y se da cuenta que se está hundiendo y que si muere en esa condición va a estar perdido eternamente, pone su confianza entera y completamente en el Señor Jesucristo y clama de todo corazón para ser salvo. Ser salvo, creer en el Señor, entonces, es un acto de completa humildad al despojarme de cualquier argumento de cosas que yo pueda hacer y solamente poner mi confianza en el Señor Jesucristo. Otra cosa también para terminar es entonces el bautismo no es para ser salvo, como dijimos al principio, sino porque somos salvos. Hay por lo menos 2 cosas por las cuales el bautismo es necesario para la persona que ha sido ya salva, no para ser salva, sino después de haber sido salva. 2 cosas. Una es obediencia a Cristo y la segunda es identificación con Cristo. En primer lugar, obediencia a Cristo. El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. En otras palabras, el amor a Cristo se mide por la obediencia a su palabra. Y uno de los mandamientos que el Señor ha dado sencillamente es bautizarse. En Mateo capítulo 28, versículo 19, el Señor dice, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, si amas al Señor, si una persona dice que ha creído en Cristo como su Salvador personal, pero no quiere ser bautizado, no está demostrando amor al Señor. De hecho, ese fue el versículo que uno de los ancianos de la asamblea donde yo estaba cuando era jovencito en Cormoto, Maracay, Venezuela, utilizó ese hermano para hacerme ver la necesidad de ser bautizado. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Segundo lugar, identificación con Cristo. Si leen Romanos capítulo 6, los primeros versículos del 1 al 6, van a darse cuenta que la persona que ha creído en el Señor Jesucristo, al bautizarse, se está identificando con Cristo juntamente en el bautismo. ¿Por qué? Lea los versículos y van a darse cuenta de que así como Cristo murió, fue sepultado y resucitó, la persona que ha creído en el Señor Jesucristo al bautizarse está demostrando su identificación con Cristo en su muerte y su sepultura cuando es sumergido en el agua, pero también con su resurrección para una nueva vida al salir entonces del agua. Entonces, identificación con Cristo. Cuando un creyente está siendo bautizado, no solamente está mostrando su amor a Cristo al obedecerle, sino que al mismo tiempo está identificándose y públicamente con todas las personas que puedan ser testigos en el momento en que está siendo bautizado. Muerte, sepultura y resurrección. Para sepultar a alguien hay que estar seguro que la persona está muerta. Sería una monstruosidad, una tortura sepultar a alguien
que no está muerto todavía. Y de la misma forma, para bautizar a alguien hay que estar seguro que esa persona ha sido salva. Entonces, qué maravilla es poder mostrar nuestro amor al Señor en la obediencia a su palabra. Y qué maravilla también es poder identificarnos con Cristo en el acto del bautismo. No para ser salvos, como hemos dicho, sino para poder así mostrar nuestra obediencia, nuestra sumisión a Él y nuestra identificación completa con la persona del Señor Jesucristo. Que el Señor nos ayude.